Ok, hoy empezamos una nueva serie, ¿okay? Esa es una de las preguntas que quizás puede ser muy complicado o quizás puede ser muy simple, depende del punto de vista que nosotros lo podamos ver. Y descubrir qué es la voluntad de Dios, yo creo que todos los que estamos aquí queremos saber la opinión de Dios. Queremos saber qué es lo que Dios piensa de nosotros. Para los cristianos que tenemos fe, le llamamos la voluntad de Dios. Para los psíquicos le llaman el futuro. Para las personas comunes que no tienen fe, le llaman suerte. ¿Qué es lo que la suerte me depara? ¿O qué en el futuro viene para mí? Por eso consultamos, algunos se consultan hechiceros, brujos y otras cosas que están allá. Walter Mercado les lee las cartas y todo eso, porque queremos saber qué viene más adelante. ¿Qué es lo que Dios piensa de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Y sabes qué? Esta es una de las preguntas más difíciles que los cristianos nos tenemos como cuando venimos a Jesús. Y quiero empezar con unas preguntas que todos los que estamos aquí, puedes ser cristiano o no puedes ser cristiano, puedes practicar cualquier religión que tienes, pero esta es una de las preguntas o muchas preguntas que tenemos y que luchamos constantemente. ¿Okay? ¿Qué es la primera pregunta? Dice, ¿qué trabajo tengo que tomar? En el momento de decir, Dios, ¿es el trabajo en McDonald's o es en yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué trabajo tengo que tomar? Estos es los chavos, ¿ok? No los más grandes ya no. Esta es la novia que tomaré como esposa. Creo que se preguntan muchísimas veces, ¿es este hombre, es esta mujer? Y quieren preguntarle a Dios y quieren saber qué es la opinión de Dios. ¿Qué ciudad tengo que vivir? ¿Qué iglesia debo de asistir? ¿Debo de tener más hijos o realmente me hago la vasectomía? ¿Qué es lo que quieres? ¿Debo divorciarme? Porque algunos se preguntan si eso no es la voluntad de Dios. Y estas preguntas creo que todos los que estamos aquí nos las hemos hecho. Pero hay dos preguntas que los cristianos batallan, o por lo menos las personas que tienen algún tipo de fe. Y estas son las dos preguntas con que las personas batallan constantemente. Estas son las dos. ¿Esta es la iglesia que debo de asistir? Esta es una de las preguntas que constantemente la gente me hace cuando viene a nuestra iglesia a visitarnos por primera vez. Y yo le digo, porque obviamente quiero que la gente sea miembro de esta iglesia, trabaje en esta iglesia, ayude en esta iglesia y se involucre en esta iglesia. Y una de las preguntas que yo hago a la gente que nos visita ya por lo menos 1 o 2, 3 semanas, le hago esta pregunta: ¿usted está pensando en ser miembro de nuestra iglesia? Porque quiero que realmente se involucre y realmente nosotros como iglesia tomemos parte en su vida. Y esta es una de las respuestas que recibo constantemente, ¿ok? Es que estamos orando si es la voluntad de Dios que yo me quede en su iglesia. Ahora te pregunto algo en esta tarde. ¿Tú crees que Dios le interesa que si te quedas aquí o te vas a otra iglesia? Preguntándole acerca de la voluntad de Dios, si esa no es o es la voluntad de Dios. Te pregunto algo. ¿Tú crees que a Dios le interesa esas cosas? Y quiero que lo descubramos hoy. Si creo que Dios está pendiente en eso, o creo que Dios no está pendiente en eso. Y la segunda creo que rebasa la primera. ¿Con quién debo de casarme? Y esto es los jóvenes. ¿Con quién debo de casarme? Escúchame. Me casé a los 21 años de edad, ¿okay? Muy joven. Mi esposa, que es hoy, gracias a Dios, tenía 19 años. Y usted puede decir, es una locura. No, y sí, era una locura. 19 años mi esposa y yo con 21 años, tomando la decisión de toda mi vida para pasar el resto de mis días con esa mujer. Y escucha esto. Por un lado, mi directora, mi pastor y algunas otras personas me decían, no es la voluntad de Dios. Por otro lado, los líderes, mis amigos y otros pastores me decían, es la voluntad de Dios. Hazlo, Dios te va a bendecir. Y te pones en medio y dices, wow, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Me caso con esta güera o me caso con una mexicana? Es que así te lo ponen. Así estaba en ese momento. Y ¿sabes qué? Por un momento me quise echar para atrás. Le dije a la güera, ¿sabes qué, güera? Creo que no estoy listo. Vete a tu país y cuando yo esté listo te llamo. Cuernos, ¿no? Sí, cómo no, te voy a llamar después de todo esto.
Y me fui a mi casa. Y ya estaba confuso si era o no era la voluntad de Dios, porque del otro lado decían, si tú te casas con esa persona, vas a echar a perder tu vida, tu ministerio se va a venir abajo y no vas a hacer absolutamente nada con tu vida. Y por el otro lado escuchaba, ¿sabes qué? Te va a ir bien. Dios te va a bendecir a través de tu esposa. Está bien guapa, dale todo, ¿ok? Y estás en medio pensando y diciendo, Dios, ¿qué es tu voluntad? Ahora usted me va a preguntar, pastor, ¿cómo decidió? Escuchó una voz del cielo, Dios bajó y le dijo, es esta güera que la vas a tomar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y quiero ir ahí. Años más tarde descubrí qué es lo que realmente es y era la voluntad de Dios en ese momento. Pero ¿sabe qué? Tomé la mejor decisión. Tomé la mejor decisión de casarme con esta mujer porque ha bendecido enormemente mi vida. Ahora, jóvenes, yo sé que te encuentras en un momento pensando, algún día voy a tener 20, 22 años o 26 años y me voy a casar. O quizás estás dating con alguien y te preguntas, ¿es esta mujer o es este hombre? Y quiero responderte esto. Quiero sacarte un peso de encima de ti, ¿ok? Y yo creo que el que más está interesado en hacer la voluntad del Padre es Jesús. Creo que cada uno de nosotros cuando venimos a Jesús debemos hacer la voluntad de Dios. Y el más obediente hace la voluntad del Padre. Y mira las palabras de Jesús que dice acerca de la voluntad del Padre. Dice esto: porque he descendido del cielo, Jesús vino del cielo, no para hacer ¿qué? Mi voluntad. ¿Cuántos de ustedes les gusta hacer su voluntad? Todos los que están aquí, ¿verdad? Inclusive, a mí me encanta hacer mi voluntad. No me gusta tomar la opinión de muchas personas. No me gusta tomar la opinión de Dios muchas veces. Y Jesús dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. O sea, no se trata de mí, se trata de alguien más, se trata del Padre, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién envió a Jesús a la tierra? El Padre, Dios. Y Jesús está en la tierra y quiere hacer la voluntad del Padre. Y como nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos discípulos de Jesús, nos debe interesar hacer la voluntad del Padre. Así que Jesús está interesado en hacer la voluntad del Padre. Y creo que todos los que estamos aquí, deberíamos hacer la voluntad del Padre. Pero pareciera que la voluntad de Dios fuera bien difícil de encontrar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Parece que Dios está escondiendo su voluntad. Parece que Dios está escondido en el cielo, porque cuando la gente me pregunta, pastor, quiero saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida, es porque obviamente no saben. Pero parece que Dios escondiera su voluntad en cualquier cosa donde tú no lo puedes encontrar. Y parece que buscar la voluntad de Dios fuera tan difícil, ¿sí o no? Ayúdenme a predicar, por favor. Y Jesús dice, la Biblia de Efesios dice esto: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Escúchame, Dios quiere revelar su voluntad claramente. Dios no está escondiendo su voluntad de ninguno de ustedes. Dios quiere que cada uno de los que estamos aquí sepamos qué es su voluntad. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de tres cosas. La voluntad de Dios en tres partes. Cuando la gente me pregunta, pastor, ¿qué es la voluntad de Dios? Está hablando en algo tan particular y en algo tan singular. Se trata de su vida. Pero hay tres partes que hay que notar acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es extremadamente grande, inmensa, ¿ok? Y la primera parte se llama el trabajo de Dios. Y los teólogos le llaman la voluntad soberana de Dios. ¿Okay? Han escuchado la palabra soberano, ¿verdad? La soberanía de Dios, así le llaman a los teólogos, la teología le llama la soberanía de Dios. Y cuando la gente dice, o sea, los predicadores, los pastores, los teólogos dicen, Dios es soberano, iglesia, cuando ellos están diciendo que Dios es soberano, lo que están tratando de decir es que Dios hace lo que Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Él puede hacer lo que Él quiera, con quien Él quiera. Eso es la voluntad soberana de Dios, el trabajo de Dios, ¿ok? La voluntad soberana de Dios. Ese es el primer
Es el primer paso. El segundo paso se llama los caminos de Dios. Y los caminos de Dios están reflejados en las leyes de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Y el tercero se llama la voluntad de Dios como guía personal. Cuando la gente me pregunta qué es la voluntad de Dios, no está pensando en la voluntad soberana de Dios, no está pensando en los caminos de Dios, porque lo tiene, ahí está, los 66 libros, más de 40 autores escribieron la Biblia, ¿ok? Pero cuando la gente me pregunta qué es la voluntad de Dios, se refiere a la voluntad de Dios como guía personal. Y eso es lo que vamos a explicar hoy, pero un poquito acerca de la soberanía de Dios. ¿Cómo funciona la soberanía de Dios? Obviamente, ya les dije, Dios puede hacer cualquier cosa cuando Él quiera, porque Dios es soberano. Por ejemplo, la creación. Dios un día dijo, voy a crear al mundo, y lo creó al mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Simplemente habló las estrellas, la luna, todos los peces del mar, todo lo que se arrastra, todo lo que vuela, y empezó a hablar y creó todo lo que usted puede ver con sus ojos. Eso quiere decir que Dios es soberano. Él simplemente habla y las cosas empiezan a suceder. Por ejemplo, Moisés. Dios llama a Moisés, era el príncipe de Egipto, y pasan algunas cosas, se va al desierto y Dios lo vuelve a traer. Hay una zarza ardiente ahí que no se consumía, y Dios habla y le dice, Moisés, quiero que vayas a Egipto una vez más, liberes a mi pueblo y los lleves a la tierra prometida. Cuando Dios dice algo, se tiene que hacer, porque Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere y con quien Él quiere. Y en esta ocasión Dios llamó a Moisés específicamente para hacer un trabajo específico, porque Dios es soberano y Dios está cumpliendo su voluntad soberana en la vida de Moisés. ¿Ok? Hay cosas, escúchame, y más adelante lo vamos a ver. Hay cosas que Dios va a hacer específicamente en tu vida. ¿Sí me escuchó? A eso le llamamos la voluntad de Dios, y no te vas a poder escapar. No te vas a poder escapar. Vas a salir al sur y Dios va a venir y te va a decir, es el norte, y vamos a ver una historia. Eso se llama la voluntad soberana de Dios. Abraham, lo mismo. Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? De ti voy a hacer una nación grande. Te voy a bendecir así como ve las estrellas de los cielos. No las vas a poder contar. Tu nombre va a ser reconocido en todo el mundo. Y ¿sabes qué? Abraham es reconocido en todo el mundo. Y te voy a bendecir, pero quiero que salgas de tu casa, de tu parentela, y vayas a la tierra que yo te voy a prometer. Ve para allá. Y Dios hizo lo que quiso hacer con Abraham. José lo mismo. José sale con problemas con su hermano y termina como esclavo en Egipto una vez más. Y Dios lo tiene que preservar, este hombre, para que el pueblo de Israel no muera de hambre. Y llega a ser el gobernador, el segundo de Faraón. Cuando Dios tiene algo especial en tu vida, se va a cumplir, no importa qué estés pasando en este tiempo. Y algo que me impacta, la muerte de Jesús. En la soberanía de Dios hizo que su Hijo Jesús muriera crucificado por cada uno de nosotros. Escúcheme, era la voluntad soberana de Dios que Jesús viniera a morir por cada uno de ustedes. Esa era la voluntad de Dios. Y escucha qué es lo que escribe Hechos. Pueblo de Israel, dice, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Escucha, Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado. Obviamente Jesús no lo crucificó, lo crucificaron estos romanos y lo entregaron los judíos. Pero el plan soberano de Dios, la voluntad soberana de Dios, que Él hace con quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, fue poner a su Hijo en una cruz para morir por cada uno de ustedes. A eso le llamamos la voluntad buena
agradable y perfecta de Dios. Amén. Eso es la voluntad soberana de Dios. Ahora, los caminos de Dios. En uno de los puntos, hablando de la voluntad de Dios, están los caminos de Dios. Y esto se refiere a los 10 mandamientos. Creo que cada uno de nosotros tenemos una Biblia en casa, o por lo menos hemos escuchado los 10 mandamientos, que dicen: no matarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, y todos esos: no te inclinarás a otros dioses, solamente a Jehová, Dios de los ejércitos. Todas esas cosas lo sabemos y lo tenemos en nuestra mente. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, también la voluntad de Dios se resume en lo que Dios quiere en esos 66 libros y en esos autores que escribieron acerca de cómo nosotros debemos de vivir nuestras vidas. ¿Ok? Si alguien me pregunta: pastor, ¿es la voluntad de Dios que yo viva con mi esposa antes del matrimonio? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios, en los caminos de Dios, los mandamientos dice que no cometerás adulterio o fornicación. Y cuando usted vive con su novia, porque no es su esposa, con su novia, usted está fornicando, usted está adulterando. Y usted está quebrando el mandato de Dios y le pregunto, ¿está dentro o fuera de la voluntad de Dios? Exactamente, ¿sí? Sabe la respuesta, es muy simple, es muy sencilla. Saber la voluntad de Dios es muy simple, es muy sencilla, pero tenemos que poner atención. Ahora, la Biblia, o sea, los 66 libros, la Biblia dice: sé santo, ¿sí o no? No matarás, y hay un montón de gente que asesina y por eso está en la cárcel. No robarás, por eso tenemos bastante, por eso le ponemos lock nuestro teléfono, nuestro iPad, todo, nuestra computadora. ¿Por qué? Porque hay un montón de ladrones afuera. Esa es la razón. Y Dios dice: si ustedes quieren saber mi voluntad, deberían poner más atención en la Biblia, en los 10 mandamientos. Sé humilde, ese está pesado, ¿no? Sé generoso, más pesado, ¿no? No cometerás adulterio. Y hoy vivimos en un mundo tan horrible de adulterio, de fornicación, de unión libre, que cada uno hace lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque quizás no sabemos, porque quizás no entendemos la Biblia, o porque quizás nuestros padres hicieron lo mismo y nosotros estamos haciendo lo mismo. Y ¿sabes qué? No te culpo, quizás no sabes, pero hoy me escuchaste decir: si tú quieres estar bajo la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Hay cosas que usted no tiene que hacer, porque esta es la voluntad de Dios. Esto es los caminos de Dios. Éxodo capítulo 20, verso 1, usted va a encontrar acerca de los 10 mandamientos que Dios quiere para su iglesia. Una vez más, la voluntad soberana de Dios: Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y la imagen más perfecta que te puedo enseñar es Jesús. La segunda cosa son los caminos de Dios. Si usted quiere caminar en los caminos de Dios, usted tiene que leer su palabra y saber qué es lo que Dios quiere para su vida. Y aquí voy. Y por último, la voluntad de Dios como guía personal. Aquí va. Eso es lo que usted vino a escuchar esta tarde. ¿Es ella? ¿Es él? ¿Es esta escuela? ¿Es esta universidad? ¿Es esta iglesia? ¿Es esta chava? ¿Es este equipo? ¿Quién va a ganar el mundial? No sé. ¿Qué es la voluntad de Dios? No sé. Y cuando la gente me pregunta qué es la voluntad de Dios como guía personal, son 3 preguntas que se hacen. 3 cosas que desconocemos y queremos saber. Escúcheme. La primera es ¿cuándo? ¿Cuándo me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir después de que me case? ¿Qué propósito tiene mi vida? Esas son las preguntas que la gente viene porque quiere saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuándo me voy a casar? Si es a los 26, a los 25, a los 30, a los 40, y a los 40, y pues póngase a orar mejor. ¿Dónde voy a vivir?
Es aquí en Chicago, en Texas, en California, en México. Regreso a mi país, me quedo aquí. ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Dónde voy a trabajar? Es en McDonald's, es en Jewel, es en La Rosita para que me coma unos 3 tacos todos los días y después termine bien obeso. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué es mi propósito? ¿Qué camino voy a tomar? Esas son las preguntas que la gente se hace pensando en el futuro. Pero ¿no te has puesto a pensar que la voluntad de Dios puede ser presente y no futuro? Porque ¿qué es lo que Dios quiere hoy? No es lo que Dios quiere mañana. Pero ¿sabe qué? Las preguntas cambian si realmente pusiéramos a Dios en primer lugar. Las preguntas cambian y dejaríamos de decir cuándo, sino cómo. Escucha. ¿Qué pasaría si en todo lo que hago Dios está presente? En todo lo que hago. ¿Qué pasaría? ¿Sabes qué pasaría? Si en todo lo que haces Dios está presente. Las preguntas cambiaran. Ya no sería un cuándo me voy a casar, sino un cómo tengo que vivir mi vida con esa mujer, con ese hombre. Las cosas cambiarían, las preguntas cambiarían. Dejaría de ser cuándo me voy a casar, sino ya dejaría de ser cuándo, sino cómo voy a vivir con esta mujer, con este hombre. Si Jesús estuviera presente en todo lo que haríamos, las preguntas cambiarían. Dejaría de decir cuándo y nos enfocaríamos en el cómo. Amén. Y nos preguntaríamos el por qué. En vez de dónde viviré, ¿por qué voy a vivir ahí? En vez de qué propósito tiene mi vida, ¿quién le daría o quién es la persona que me daría un propósito? Hablando de Jesús. ¿No cambiarían las preguntas? Porque creo que usted necesita saber cuándo va a pasar en vez de cómo lo va a hacer. La voluntad de Dios no es tanto un destino, es algo que cada día constantemente estás. La gente piensa que la voluntad de Dios es un destino, es algo donde tengo que llegar, es una persona con quien tengo que estar. Pero no, y aquí vamos a descubrir esto. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Ahora, más personal. ¿Qué es la voluntad de mi vida? ¿Es esta chica? ¿Es este chico? ¿Es este estado? ¿Es este trabajo? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Importa el chico con quien te casas? ¿Importa la chica con quien te casas? ¿Importa el trabajo donde te vas a ir? ¿Importa la ciudad donde vas a establecer toda tu vida? ¿Qué es lo que importa entonces cuando te preguntas qué es la voluntad de Dios? Y una vez más, creo que hay personas que Dios escoge para proyectos especiales. Y aquí no hay una opción B. Cuando Jonás lo escogió, antes de hablarte personalmente de la voluntad de Dios, y no estoy diciendo que Dios no tiene momentos para cada uno de ustedes. Sí, cuando Dios escogió a Jonás, lo escogió con un propósito de ir a predicar a Nínive y no había opción B. Le dijo, vas a Nínive con barco o con un pez grande, pero vas a ir a predicar. ¿Me entiende? No hay opción B. Cuando algo Dios tiene en mente con tu vida, se va a cumplir. Y estamos hablando acerca de la soberanía de Dios. Pero en este caso, cuando Dios no tiene algo especial para ti, te preguntas, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? Y mira que escribió a los colosenses. Escucha estas palabras. Y todo lo que hacéis, escucha, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, escuchen, aquí va. Y todo lo que hagan, sea de palabra, sea de hecho, háganlo todo en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagan, dice, todo. Si me voy a mover a Texas,
lo voy a hacer para el Señor. Si me voy a casar con esta mujer, lo voy a hacer para el Señor. Si voy a trabajar en You, lo voy a hacer para el Señor. Si voy a esta iglesia que ama a Jesús y sirve a la comunidad, lo voy a hacer para Jesús. Y todo lo que hago, si lo hago en el nombre de Jesús, díganme, ¿qué es? Exactamente. ¿Por qué se está quebrando tanto la cabeza? Dijera mi papá, el coco. Pareciera tan difícil como no encontrar la voluntad de Dios. Y ese hombre le escribe a los colosenses porque estaban confusos en qué es o qué no es la voluntad de Dios. Y el autor les escribe, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, o sea, acción, háganlo en el nombre de Jesús. Ahora, ¿en qué conclusión llegué? La conclusión que he llegado es: la voluntad de Dios es cualquier cosa. La voluntad de Dios es cualquier cosa. Y déjeme explicarlo porque no es una herejía, ¿ok? La voluntad de Dios es cualquier cosa. Pastor, ¿en serio? Sí. La voluntad de Dios es cualquier cosa. Según el texto que acabo de leer, dice que todo lo que hago, si lo hago en el nombre de Jesús, es la voluntad de Dios. Escúcheme. ¿Qué pasaría si yo me hubiese casado con la mujer equivocada? Obviamente el esposo de mi esposa no se casó con ella y pues echó a perder todo, ¿no? Ahora todos estamos casados con las personas equivocadas en este lugar. Porque yo creo que alguna vez alguien le dijo: oh, Dios tiene una mujer para ti, Dios tiene un hombre para ti. No lo pierdas, porque si no lo ganas, vas a echar a perder la voluntad de Dios. Wow. Ahora te pregunto a ti, ¿tú crees que Dios le daría eso en las manos del hombre para echar a perder el futuro de todos ustedes? ¿Sabes qué? Con la persona que te casaste es la voluntad de Dios. En el lugar donde estás es la voluntad de Dios. Si te mueves a Texas, a California, a México, es la voluntad de Dios. Porque todo lo que haces, hacerlo de palabra o de hecho, en el nombre de Jesús, es la voluntad de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ya te quité un peso de encima porque estás pensando, es que pensé que esta mujer no era la voluntad de Dios porque no nos está yendo bien, ¿no? Porque puedes pensar ahorita es que, qué error me cometí, ¿no? Esta mujer, yo creo que no era la voluntad de Dios porque me casé con esta mujer, las cosas no están saliendo muy bien como se debe de parecer. ¿Sabes que Dios está trabajando en tu vida? Dios está trabajando en tu vida, Dios está trabajando en tu corazón, Dios te está transformando, porque el fin del matrimonio no es que seas feliz. El fin del matrimonio, ¿sabes cuál es el punto del matrimonio? Es que seas santo, pero no el hijo del santo. Que seas santo, o sea, que te purifiques constantemente. ¿Y quién mejor que una mujer al lado para santificarnos? ¿Sí o no, hombres? Amén, digan por favor, apóyenme. Y también las mujeres, ¿qué mejor un hombre para santificarla? ¿Sí o no? Así es que la voluntad de Dios es cualquier cosa. Si usted va a China, es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque donde va, si lo hace para el Señor, es su voluntad. Si me está escuchando, ¿verdad? La voluntad de Dios no es un destino, es un camino de obediencia a Jesús. No es que va a llegar a ese punto de reunión, no, está ya caminando en la voluntad de Dios, porque está en completa obediencia en los caminos del Señor. La voluntad de Dios es que todos los días usted camine en los caminos de Jesús. Si usted está caminando en los caminos de Jesús, ella está caminando en los caminos de Jesús. Obviamente es la voluntad de Dios que te cases con esa señorita, porque esa señorita ama a Jesús, sirve a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Si ella no viene a la iglesia, no ama a Jesús, y sabes que está muy guapa, sí, pero no ama a Jesús, no viene a la iglesia, te voy a decir algo: no es la voluntad de Dios.
simple. No te me quiebres la cabeza. Si tú estás con una relación con un hombre, escúchame, si usted está viviendo en unión libre, esto es fuerte. Si usted está viviendo en unión libre y usted viene a la iglesia, ama al Señor y quiere, y su esposo dice, ¿sabes qué? De iglesia no me hables, nunca voy a ir. Y usted está viviendo en unión libre, ¿sabe qué? No es la voluntad de Dios que usted esté con ese hombre, porque ese hombre no está caminando en los caminos de Dios. ¿Hay esperanza? Sí. Y Proverbios dice, reconócelo en todos, ¿qué? Tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si nosotros lo reconocemos en todos nuestros caminos, si yo estoy caminando con Jesús, si yo amo a Jesús, si yo sirvo a Jesús, me mueva donde me mueva, trabaje donde trabaje, vaya donde vaya, Dios irá conmigo, su voluntad irá conmigo. Pero si no lo reconozco en todos sus caminos, su voluntad no está conmigo. Si yo lo reconozco en todos mis caminos, aun cuando yo me pierda, la Biblia dice que Él va a enderezar mi camino. Así es que no nos perdemos jamás de la voluntad de Dios. Mire, yo por mucho tiempo pensé que la voluntad era un destino. Es algo que voy a alcanzar más allá. No es algo que vivo constantemente. No es algo donde estoy. Yo pensé que era algo donde yo quería estar. ¿No lo pensó usted así? Pero la voluntad de Dios no es donde yo quiero estar. La voluntad de Dios es donde yo estoy parado ahora mismo. Eso es la voluntad de Dios. Y para demostrárselo, que la voluntad de Dios es cualquier cosa que honra al Señor, cualquier cosa que usted haga en los caminos del Señor, está Josué. A Josué Dios le dice, después de que se muere Moisés, toma el liderazgo él de todos esos miles de personas ahí en el desierto. Y Dios le dice estas palabras, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablando del Pentateuco. Amén. Ponga mucha atención. ¿Qué es las palabras que Dios le dice? Sino que de día y de noche meditarás en el día y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, después de que ese libro de la ley está siempre en tu boca, después de que día y noche ese libro de la ley está en tu corazón, aquí está la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿todo qué? Y todo te saldrá bien. Le pregunto una vez más, ¿qué es la voluntad de Dios? Y termina aquí. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Qué dice? Donde quiera que tú vayas. No es el lugar. Si usted quiere tener 6 hijos, ¿sabes qué? Es la voluntad de Dios. Si quiere tener 2 hijos, es la voluntad de Dios. Si usted quiere hacerse la vasectomía, es la voluntad de Dios. Porque todo lo que haga para el Señor es la voluntad de Dios. Todo lo que haga para el Señor es la voluntad de Dios. Si se va de aquí, si se va a otro lado, es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está en sus caminos. Y por último, la voluntad de Dios no es un destino, es obediencia a Dios. Es caminar en sus caminos. El lugar no importa, el trabajo no importa, la comida no importa, los hijos que quieres tener no importa. Lo único que importa es que caminar en sus caminos. Si usted está caminando en los caminos del Señor, cualquier cosa que haga es la voluntad de Dios. Cuando tú caminas en los caminos de Dios, estás en la voluntad de Dios. No hay pierde, ¿ok? Si usted sabe que está en los caminos del Señor, usted está en la voluntad de Dios. No busque la voluntad de Dios pensando que es un futuro. La voluntad de Dios es un presente, es algo que vivimos todos los días. Si yo le pregunto a usted, ¿usted está en la voluntad de Dios? Su respuesta el día de hoy, claro, estamos en la voluntad de Dios.
Y por último, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo. ¿En quién? En el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe qué? ¿Qué es la voluntad de Dios entonces? Es cualquier cosa. Es cualquier cosa que le honra a Él. La voluntad de Dios son los caminos que usted anda todos los días. Esa es la voluntad de Dios para su vida. Para usted quizás hay más preguntas que responderse, pero la próxima vez que se haga esas preguntas, quiero que se responda a esto, o se haga otra pregunta. ¿Estoy yo caminando en los caminos de Dios? Eso quiero que se pregunte. Antes de preguntarle a Dios cuándo, quiero que le pregunte a Dios: ¿estoy yo viviendo en los caminos tuyos? Y si usted está caminando en los caminos de Jesús, usted está en la voluntad de Dios. Y cualquiera que sea su decisión basada en los caminos donde usted anda, eso es la voluntad de Dios.